En el corazón del desierto, donde el viento susurra nombres que nadie recuerda, un Dios aún vela por los muertos. No exige culto, no desea templos, pero camina, incansable, entre las tumbas olvidadas. Su nombre se murmura entre las arenas, y aquí, en el mitoverso, vuelve a ser recordado. Su nombre es Anubis. Decían que él era el primer rostro que un alma veía tras la muerte. Antes de la balanza, antes del juicio. Era él quien se agachaba, recogía la esencia de lo que fuimos y nos conducía hasta la puerta del más allá. Pero los hombres olvidan, y los dioses también pueden ser borrados. Antes de que Osiris gobernara el inframundo, fue Anubis quien juzgaba. Fue él quien enseñó a embalsamar. Él quien protegió los cuerpos de los reyes. Y, más importante aún, fue él quien enseñó a los hombres a respetar a los muertos. Con silencio, con rituales, con temor. En el antiguo Egipto, morir no era el final. Era el comienzo de una travesía. Los vivos construían tumbas como fortalezas contra el olvido. Levantaban pirámides como mapas hacia la eternidad, porque sabían que, sin cuerpo, no hay alma, y sin alma, no hay campo de juncos, no hay paraíso. El cuerpo era inviolable. Destruirlo era destruir el destino. Por eso los egipcios embalsamaban con tanto cuidado, porque para ellos, respetar a los muertos era preservar la justicia. Anubis no castigaba, él guiaba, era el cuidador del tránsito, la presencia entre mundos, el puente entre la carne y lo eterno. Lo que los hombres llamaban muerte, para él era simplemente un camino, y cada paso, una historia. Según la leyenda, era hijo de Neftis y Osiris, pero fue criado por Isis, la diosa del amor y de la reconstrucción. Desde su nacimiento fue un paradojo, concebido en la traición, criado en la devoción, y destinado a cuidar aquello que todos temen. Pero incluso los dioses tienen fin. Con el tiempo, Anubis fue olvidado. Lo cambiaron por Osiris. El que antes era maestro se volvió sirviente. El que antes juzgaba ahora solo conducía. Y el pueblo aplaudió, porque prefieren a los dioses que sonríen y olvidan a los que simplemente hacen lo correcto. Pero ¿quién comprende el peso de ser necesario y aún así ser invisible? Anubis no pidió un trono, permaneció en las sombras, en la travesía entre mundos, porque la eternidad necesita a alguien que no tema al silencio. El juicio de los muertos no era venganza, era justicia. En la sala de la verdad, cada alma se enfrentaba a sí misma, sin máscaras, sin excusas, solo un corazón y una pluma blanca. Si el corazón pesaba más, no había castigo. Había olvido. La alma sería devorada por Amit, la bestia con dientes de león, cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Morir no era lo peor. Ser olvidado, sí, pero si el corazón era ligero, la travesía se completaba. El campo de juncos se abría. Allí no había dolor, no había tiempo. Solo una cosecha eterna, a orillas de un Nilo sin fin. Anubis no decidía el destino. Lo preparaba, ayudaba al alma a recordar quién había sido, la guiaba entre laberintos de jeroglíficos, rituales, símbolos y miedo. Hoy hemos olvidado todo eso. Tenemos prisa por enterrar, vergüenza de llorar. Empaquetamos a nuestros muertos, sellamos sus nombres en concreto y creemos que el dolor es debilidad. Pero Egipto lo sabía. Sabía que un cuerpo sin cuidado es un alma sin hogar. Sabía que la muerte no es un fin, sino un espejo, y que el espejo necesita luz para ser leído. Anubis fue quien le dio rostro a la eternidad, no como gloria, sino como ritual, como gesto, como silencio respetuoso, y tal vez por eso fue olvidado. No hacía milagros, no movía montañas, solo caminaba entre los muertos, sin pedir nada a cambio. Y quien camina en silencio nunca recibe estatuas. Pero él aún está ahí, en los sueños que nos hacen despertar llorando, en las lápidas cubiertas de hojas, en los nombres borrados por el tiempo, en los ojos de quien siente nostalgia,
sin saber por qué. Anubis era más que un dios. Era un ritual en movimiento, la personificación del respeto, del tiempo dedicado a los muertos, del espacio reservado a la memoria. Pero el tiempo de los hombres eligió la prisa, eligió el brillo, y el brillo devoró al silencio. En el mito, fue él quien creó la momificación. Fue él quien reconstruyó a Osiris, parte por parte, miembro por miembro, como si cosiera la eternidad con sus propias manos, y no pidió gloria por ello, solo pidió ser recordado. Pero lo olvidaron. Cuando Osiris fue traicionado, asesinado y descuartizado por Set, fue Anubis quien lo recibió. Y cuando Isis, desesperada, trajo los restos, fue él quien los volvió sagrados. La primera momia no fue un hombre, fue un dios, y el primero en tocar la eternidad fue un chacal. Pero entonces llegó la corona. Osiris fue nombrado señor del inframundo, y Anubis, su sirviente, un dios reemplazado, rebajado, borrado de las oraciones, pintado en los muros, pero no en los altares. Hay algo cruel en eso, hacer todo bien y ser olvidado. Por no ser carismático, por no tener una historia. Anubis no encantaba, simplemente hacía, y el mundo rara vez recuerda a los que simplemente hacen. Pero incluso siendo reemplazado, él permaneció, guiando almas, cuidando cuerpos, pesando corazones, como si nada hubiera cambiado, como si ser invisible fuera parte del oficio. En tiempos antiguos, los egipcios temían más la deshonra del cuerpo que la muerte en sí. La mutilación era el fin del destino, la ruina del viaje, y por eso cada rito, cada venda de lino, era una línea escrita en la eternidad. Hoy destruimos tumbas por minería, removemos huesos por obras públicas, convertimos cementerios en estacionamientos y lo llamamos progreso. Pero lo que olvidamos nos cobra un precio invisible. Anubis no castiga, no maldice, solo observa y camina donde nadie más quiere ir. Donde el mundo finge que no hay nada, él está ahí, con la balanza, con el silencio. Mientras el mundo clama por luz, Anubis acepta la oscuridad. No quiere focos, quiere silencio, porque es en el silencio donde hablan los muertos, es en la oscuridad donde las almas cuentan la verdad. Hoy morimos conectados, pero partimos solos. Dejamos mensajes, likes, legados digitales. Pero, ¿quién sostiene nuestra mano en la travesía? ¿Quién escucha nuestra última confesión? En la mitología egipcia, cada tumba era una promesa. Cada sarcófago no era un santuario. El cuerpo era el templo que el tiempo no podía corromper. Pero hoy destruimos nuestros templos en vida y abandonamos los que construimos en la muerte. Anubis camina entre los olvidados, aquellos cuyas lápidas fueron arrancadas, aquellos cuyos nombres jamás fueron pronunciados, aquellos que murieron antes de vivir de verdad. Él no juzga, él guía, y por cada alma llevada con respeto, escribe una línea invisible en la eternidad, no en piedra, no en papiro, sino en la memoria de quienes sienten, aunque no recuerden por qué. Porque la pregunta nunca fue si la muerte existe. Existe. La verdadera cuestión es, ¿la cruzaremos como animales o como hijos del tiempo? Anubis nos enseña que el fin debe ser tratado como un inicio, porque donde muchos ven un cadáver, él ve una semilla de recuerdo, de justicia, de continuidad. Anubis no es una historia antigua, es un reflejo, y tal vez, si aún sabemos respetar la travesía, él todavía esté cerca, escuchando, pesando, guiando. La muerte es un camino, pero pocos se preguntan quién lo pavimentó. Anubis construyó ese sendero con silencio, con respeto, con rituales que atravesaron milenios. Él no fue el dios del miedo, fue el dios del cuidado. Mientras los hombres se desesperaban, él organizaba. Mientras los vivos lloraban, él preparaba. Y hoy, si aún recordamos a Anubis, no es por sus victorias, es por su constancia, por su presencia en lo que nadie más quiere ver. Él es el último en soltar la mano.
y el primero en aceptar no recibir agradecimientos. En los días en que el dolor es demasiado, en los momentos en que sentimos que algo se ha perdido para siempre, quizás sea Él quien nos guía sin que lo sepamos, recordándonos que el final también debe ser honrado. Vivimos como si fuéramos eternos, olvidamos que cada segundo es una travesía, pero los antiguos lo sabían. Sabían que al final todos pasamos por la balanza, y que quien nos guía también merece ser recordado. Anubis no desapareció, fue olvidado, y hay una diferencia. Pero hoy, tú lo escuchaste. Escribe en los comentarios: vi al silencio guiar a los muertos. Suscríbete a Mitoverso, dale like, comparte y responde a la encuesta. Tu apoyo no es un ritual, es sagrado. Este canal crece porque caminas con nosotros. Nosotros contamos los mitos, pero el Mitoverso eres tú.